Eh, bueno, muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a esta sesión informativa para darles a conocer algunos detalles acerca de la carrera de diseño gráfico de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad de La SUAY. Me presento, mi nombre es Fabián Cordero, soy el coordinador de la carrera y lo que quisiera en esta breve sesión es primero, conversar un poco acerca de lo que se trata el diseño gráfico. También de cuáles son las posibilidades y las áreas en las que se puede trabajar dentro del diseño gráfico y de esa manera también mostrarles un poco cuál es el enfoque que tiene nuestra escuela dentro de esta área para la preparación de los profesionales. Y para esto les voy a compartir una presentación para ir explicando algunas cuestiones. Quisiera primero empezar hablando un poquito acerca de lo que es el diseño gráfico. ¿Qué es lo que hace un diseñador gráfico? Muchas veces la idea que se tiene de un diseñador gráfico es de que es una persona que sabe dibujar bien o que es una persona que tiene ciertas habilidades o cierto gusto estético, digamos así, o que de alguna manera sabe manejar ciertos programas informáticos o software que les permite crear imágenes. Claro que son cosas importantes dentro del área del diseño gráfico, pero el diseño gráfico es mucho más que eso. Como puesto acá en esta presentación, el diseñador gráfico lo que hace es resolver problemas de comunicación y para esto utiliza medios visuales con el fin de satisfacer necesidades y resolver problemáticas. Entonces, desde ese punto de vista, el diseño gráfico es una profesión o un área mucho más amplia de lo que muchas veces se piensa. De esta manera, el enfoque que nosotros tenemos en la carrera es el diseñador gráfico no como ese simple operador de imágenes o como esa persona que simplemente puede preparar imágenes para determinado propósito, sino más bien es un generador de soluciones a problemas y necesidades de comunicación a través de medios visuales. Esto puede ser dentro del área de los impresos, dentro del área digital o dentro del área de los entornos construidos. Es así que la forma en que nosotros vemos nuestra carrera o la forma en que preparamos nuestros profesionales es siempre pensando en que tengan mucha capacidad creativa. Eso es muy importante para el diseñador, ciertamente, pero también es muy importante para nosotros la capacidad reflexiva y la capacidad de innovar, es decir, que se conviertan en profesionales con capacidad de análisis, de ver el entorno, de dar soluciones a problemáticas o de plantear nuevas problemáticas para mejorar la vida de las personas, que es lo que hace el diseño. En este sentido, buscamos siempre que sean innovadores, que tengan sólidas bases teóricas, que tengan muchos conocimientos de aspectos tecnológicos, de aspectos funcionales, estéticos, obviamente, y también expresivos. Entonces, básicamente, con eso lo que les voy a dar primero son unos datos acerca de nuestra carrera. El título que nosotros otorgamos es de licenciado o licenciada en diseño gráfico. La duración de nuestra carrera es de 4 años o lo que equivale a 8 semestres. Algo que es importante anotar aquí es que en nuestro modelo el proyecto de fin de carrera o la tesis como generalmente le conocemos, ¿no es cierto? Nosotros la hacemos dentro de los 2 últimos semestres de la carrera, es decir, nuestros profesionales no salen egresados de la carrera, sino salen ya con su título en mano. Esto es importante mencionar y también es importante mencionar el modelo que tenemos ahora, que le hemos llamado 4+1 a las carreras de la Universidad de La SUAY, que con 2 meses más, con 2 semestres más de estudios, aparte de los 4 años de la carrera, ustedes pueden salir ya directamente con su maestría, cosa que es muy importante en el mundo actual. ¿Cuál es el perfil del postulante de la carrera de diseño gráfico? Básicamente,
También a veces se piensa que para ser diseñador gráfico o para entrar a una carrera de diseño gráfico se necesita tener muchísima habilidad para el dibujo, saber ilustrar, saber manejar programas, y no necesariamente es así. Es decir, claro que necesitamos unos conocimientos básicos sobre dibujo técnico, sobre dibujo artístico, manejo de herramientas digitales, pero no más que cualquier otra carrera de este tipo. Otro perfil, digamos así, es también conocimientos básicos sobre gramática, ortografía, matemáticas, pero también como en cualquier carrera universitaria. Lo que sí, a lo mejor podría ser importante es ese pensamiento creativo, es decir, esa preocupación por resolver problemas, por buscar soluciones a las cosas, es decir, esa inquietud por innovar y por mejorar las cosas que nos rodean. Y también, obviamente, esa sensibilidad estética o ese gusto por la imagen, ¿no es cierto? Que es algo que nos caracteriza, creo, a los diseñadores gráficos. ¿Cuál es la lógica con la que nosotros manejamos nuestra carrera? Vamos a ir viendo ya en las siguientes diapositivas algunas áreas de trabajo del diseñador gráfico y algunas áreas que nosotros manejamos en nuestros talleres de diseño. Sin embargo, es importante mencionar que la lógica que maneja nuestra carrera es una lógica que se basa en los núcleos problemáticos del diseño, es decir, en pensar que el diseño tiene que cumplir con determinadas, o el diseñador tiene que cumplir con determinadas características para tener solvencia y poder desenvolverse en un mundo tan cambiante y que se transforma día a día como es el mundo del diseño gráfico. Entonces, de esta manera está en capacidad de afrontar con solvencia cualquier área de la comunicación a través de medios visuales. Entonces, en nuestra carrera, nosotros en los diferentes talleres, por ejemplo, enseñamos a los estudiantes cuáles son los tipos de información que existen. Es decir, qué es una información persuasiva, qué es una información didáctica, qué es una información de identidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Para que se sepa cuáles son las diferencias y cómo se debe afrontar y trabajar en esos diferentes tipos de comunicación. Otro de los núcleos que manejamos mucho es el diseño frente a los usuarios y los públicos, es decir, poder analizar al público, poder conocer y saber las necesidades y lo que plantean, ¿no es cierto?, las problemáticas que plantean el trabajo con los diferentes públicos. Otro de los núcleos que manejamos en nuestros talleres también es el diseño en el contexto, es decir, también preparamos a un diseñador que siempre esté preocupado de resolver problemas que son pertinentes para el contexto en el que se desenvuelve. Y finalmente también otro núcleo que manejamos de manera bastante fuerte es el del diseño y los medios, es decir, es muy importante que el diseñador conozca los medios para poder llegar al público, ¿no es cierto?, con esas piezas comunicacionales que desarrolla. Acá les voy a mostrar, bueno, antes también, dentro de los ámbitos en los cuales se puede trabajar dentro del diseño gráfico, ¿no es cierto?, tenemos el medio impreso, tenemos el medio que es la pantalla, ¿no es cierto?, que ahora vivimos rodeados de pantallas, y también el medio ambiental, es decir, puede desarrollar trabajos para todos estos medios, un diseñador gráfico, y también puede desenvolverse en el ámbito tanto analógico como digital. Acá, como les había dicho, les voy a ir mostrando algunas áreas de trabajo con las que nos desenvolvemos los diseñadores gráficos y que obviamente se convierten en nuestra carrera en talleres de diseño que tenemos en los diferentes niveles y que vamos abordando, ¿no es cierto?, estas áreas o estas problemáticas del diseño de comunicación. Algo que quisiera puntualizar antes es todas las imágenes que ustedes van a ir viendo acá, ¿no es cierto?, son orgullosamente trabajos realizados a lo mejor en algunos casos por nuestros propios estudiantes, en otros casos son trabajos también de ex estudiantes nuestros, es decir, ya ex estudiantes que están en la vida profesional, y también tenemos trabajos de nuestro grupo de profesores. Entonces, mientras vamos viendo acá esas áreas que manejamos nosotros, también van a ir viendo ustedes trabajos propios, ¿no es cierto?, de las personas que están involucradas en nuestra carrera. Una de las áreas muy importantes es el área de la comunicación corporativa o de marca. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, todo lo que tiene que ver con la información de tipo identitario, es decir, toda empresa, toda marca, todo producto, todo servicio necesita, ¿no es cierto?, hoy en día tener una identidad frente al mercado, frente al público.
El diseñador gráfico está en capacidad de desarrollar, ¿no es cierto?, todo este tema de identidad corporativa, de branding, de marca, ¿no es cierto?, que básicamente está ejemplificado ahí en esos gráficos que ustedes pueden ver. Otra de las áreas que es bastante interesante y bastante común, ¿no es cierto?, que un diseñador trabaje es el del diseño publicitario. Acá estamos hablando ya más bien de un área de una información de tipo persuasivo, es decir, de piezas de comunicación que lo que buscan es convencernos o persuadirnos de algo, ¿no es cierto?, lo que es la publicidad, la propaganda en general. Esto, obviamente, también nosotros trabajamos en los tres medios, ¿no es cierto?, en el medio impreso, en el medio digital y también para medios ambientales. Ahí también pueden ver algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de trabajos que se han desarrollado por nuestros exalumnos y dentro de nuestra escuela también. Otra área que también es interesante es el del diseño de información y de visualización de datos. Es decir, todo lo que tiene que ver con ese diseño un poquito más didáctico que nos ayuda a comprender una información que a lo mejor presentada de otra manera puede ser difícil de entender. El diseñador gráfico lo que hace ahí es interpretar de alguna manera, ¿no es cierto?, la información que le llega para traducirla a un lenguaje mucho más visual y un lenguaje que pueda ser mucho más entendible por las personas. Entonces es un área de trabajo también bastante interesante dentro del diseño gráfico que nosotros obviamente también manejamos. Otra área que también está dentro de nuestros talleres de diseño es el área del diseño editorial. El diseño editorial se refiere a todos esos tipos de comunicación que tienen, digamos, una información un poquito más compleja, un poquito más grande, es decir, todo lo que tiene que ver con libros, por ejemplo, revistas, catálogos, periódicos, folletos, es diseño editorial. Entonces, también en nuestra carrera aprendemos un poco a manejar esas reglas, ¿no es cierto?, y esos criterios y esos conceptos que utiliza el diseño editorial para la maquetación de este tipo de productos. Otra área que es muy interesante y que obviamente cada vez tiene más acogida y más desarrollo en todos los medios es la del diseño multimedia. ¿A qué nos referimos con el diseño multimedia? Todo lo que tiene que ver con animación, con modelado en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, todo lo que tiene que ver con diseño para audiovisuales, video mapping, stop motion, ¿no es cierto?, o videojuegos. Es decir, todo lo que tiene que ver con el diseño puesto en movimiento, ¿sí?, y que además puede presentarse en multiplicidad de medios, ¿sí?, y que además puede tener la característica de ser interactivo. También un área muy cercana a esta, ¿no es cierto?, el diseño web y de aplicaciones. También es un área que manejamos dentro de nuestros talleres. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el diseño de páginas web, tiene que ver con el diseño de aplicaciones para dispositivos móviles y en general todo lo que tiene que ver con el diseño de interfaces gráficas. Es decir, desde la interfaz gráfica de una aplicación para cualquier actividad que se pueda hacer, ¿no es cierto?, en un teléfono celular, hasta el diseño de una página web de una institución o a lo mejor la interfaz gráfica de un cajero automático, por ejemplo, ¿no es cierto? Todas esas áreas en donde se involucra el diseño gráfico o el diseño visual en pantallas y que tiene que ver también con el tema interactivo, es algo que manejamos en nuestra carrera. Otra área que es bastante interesante y que también se empieza a desarrollar mucho, aunque todavía en nuestro medio no ha tenido el desarrollo, digamos así, que podría haber tenido en otros medios ya, pero que empieza a tener su desarrollo, es el diseño ambiental, es decir, todo lo que tiene que ver con la comunicación gráfica puesta en el entorno construido. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con diseño de exhibiciones. Ahí pueden ustedes ver algunos ejemplos. Todo lo que tiene que ver con el diseño de exposiciones, es decir, la parte gráfica, ¿no es cierto?, la parte comunicacional, la parte informativa de exhibiciones y de exposiciones. Todo lo que tiene que ver con entornos de branding, es decir, hoy en día también las empresas, las instituciones, no solamente que comunican su marca a través, yo qué sé, de su página web o de su papelería, ¿no es cierto?, sino también a través de el entorno, es decir, los propios edificios o las propias oficinas de un almacén, de una tienda, de un comercio cualquiera,
están revestidos ahora también de comunicación gráfica. Entonces, a eso se refiere un poco el diseño ambiental. Otra área que es bastante interesante también es todo lo que tiene que ver con señalética y sistemas orientacionales, es decir, señalización, pictogramas y en general todo lo que tiene que ver con gráfica que sirve para orientarnos en un entorno determinado. Es decir, hoy en día lo que buscamos, ¿no es cierto?, cuando estamos en un espacio es poder navegar de la forma más confortable posible y de la manera más clara posible sin perdernos. El diseño gráfico puede ayudar mucho desde ese punto de vista en los entornos también para tener una comunicación efectiva, digamos así, en ese sentido. Otra área que es bastante interesante es la del packaging, es decir, todo lo que tiene que ver con el diseño de etiquetas, envases y embalajes, ¿no es cierto? Es decir, entendiendo que un empaque de un producto es mucho más que un contenedor del producto, ¿no es cierto?, sino que es más bien también una importante fuente de información del producto y de un escaparate de venta del propio producto, ¿no es cierto? Entonces también es un área en donde, por ejemplo, se fusiona a lo mejor el diseño de productos, que son los empaques, con el diseño gráfico. Estas son las áreas, ¿no es cierto?, las áreas principales que nosotros manejamos en nuestra carrera, en nuestros diferentes talleres, siempre, como había mencionado, haciendo énfasis en esos núcleos problemáticos con los que trabajamos siempre, que tienen que ver con el contexto, el público, ¿no es cierto?, los medios y el tipo de información que manejamos. También nosotros en la carrera, sin embargo, aparte de los talleres de diseño en donde vemos todas estas cosas, también lo que hacemos es, a través de materias complementarias, ¿no es cierto?, también tocamos otras áreas que son de interés. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el dibujo, la ilustración, ¿no es cierto?, tanto analógica como digital, tanto bidimensional como tridimensional, es un área que se ve, ¿no es cierto?, en nuestras materias de expresión, en nuestras materias de representación. Es decir, nuestros estudiantes aprenden también, ¿no es cierto?, a manejar la técnica, y es ahí porque les decía que no necesariamente un aspirante a la carrera de diseño gráfico tiene que ser un hábil dibujante, porque eso es algo que se aprende en la carrera. Otra de las áreas complementarias que podríamos mencionar es la fotografía. Tenemos también, así como tenemos muchos estudiantes muy aficionados a la ilustración, también muchos estudiantes aficionados a la fotografía, ¿sí?, que también puede tener muchas áreas de aplicación y es un complemento perfecto para el diseñador gráfico. Y también áreas como, por ejemplo, la tipografía, es decir, el manejo y el uso del tipo o de la tipografía, no solamente, ¿no es cierto?, con fines de comunicar un texto, sino también de expresar, ¿no es cierto?, algo a través de la forma que tiene la tipografía. Entonces, es un poco el resumen, ¿no es cierto?, de todas las áreas que nosotros manejamos, ¿sí?, y que nos permite que nosotros podamos tener un perfil de salida, digamos así, de nuestros profesionales con un campo laboral bastante amplio. Prácticamente yo me atrevería a decir que hoy en día no existe empresa ni institución que no se preocupe por el manejo de su comunicación. Y para el manejo de su comunicación, obviamente, necesita siempre de diseñadores gráficos. Entonces, el diseñador gráfico puede estar trabajando dentro del área de proveedores de servicios de impresión o editoriales, por ejemplo, puede trabajar con desarrolladores web para el desarrollo de aplicaciones, para el desarrollo de redes sociales, puede trabajar en estudios de animación, de modelado 3D y de producción de audiovisuales, en consultorías de comunicación y social media, por ejemplo, también, en agencias y medios de comunicación masiva, y en departamentos de comunicación tanto de empresas públicas y privadas, que como les digo, hoy en día es indispensable en cualquier institución. Y obviamente también puede trabajar en emprendimientos propios y privados, ¿no es cierto?, en estudios de diseño, digamos así, que muchos de nuestros estudiantes inician una vez que egresan de nuestra carrera. Ese es el campo laboral, un poco para ir finalizando esta breve exposición acerca de nuestra carrera. Les podríamos mencionar también algunas actividades que son interesantes dentro de la vida universitaria en nuestra carrera.
Nuestra carrera y en general las carreras de diseño de nuestra facultad son carreras muy activas. Todo el tiempo estamos haciendo muchas actividades complementarias a los estudios, a las clases, digamos así, regulares. Entonces, todo el tiempo ustedes en nuestra carrera van a ver exposiciones de diseño de todo tipo, van a ver talleres complementarios, van a ver ferias de diseño en donde mostramos lo que hacen los estudiantes. Nos preocupamos mucho también por realizar siempre dentro de la carrera visitas técnicas para tener ese complemento, ¿no es cierto?, de las tecnologías y también ese complemento de lo que está haciéndose en el mundo real. Y una cosa que es interesante también mencionar es el tema de la movilidad estudiantil, es decir, en general, la Universidad de la SOAY se preocupa mucho de promover la movilidad de sus estudiantes para que estudien un semestre en otro país o en otra universidad. Entonces, es bastante interesante. Por ejemplo, en nuestra carrera, en el último semestre tuvimos, me parece que como 8 o 9 estudiantes que estudiaron, están de hecho estudiando este semestre en el extranjero, en países como México, Argentina, España. Entonces, es también un dato interesante a tener en cuenta dentro de nuestras carreras. Básicamente eso es lo que podría contarles. Acá en esta última diapositiva les dejo, están algunos datos acerca de las redes sociales que manejamos dentro de la Escuela de Diseño Gráfico para invitarles a que nos sigan. Sí, estamos en Facebook como Diseño Gráfico UDA y en Instagram como Diseño Gráfico-medio UDA. De todas maneras, también ustedes pueden comunicarse por cualquier inquietud que necesiten saber al mail de la coordinación de la carrera, que es c.disgrafico@uasoy.edu.es. Estaremos gustosos de poderles compartir cualquier información y de comunicarnos con ustedes. Muchísimas gracias.